Muestras de cariño que hemos recibido tras el fallecimiento de mi padre, y la verdad es que tenemos mucho consuelo en el Señor. Tenemos esperanza y tenemos además la paz de haber estado hasta el último minuto donde había que estar. Así que damos gracias a Dios por su vida, por sus 87 años de vida. Y yo lo que me viene mucho a la cabeza es el caso de David, cuando perdió a su hijo, que él estaba ayunando y el Señor le dijo que iba a perder al hijo. Cuando él se enteró, dijo: ¿ha fallecido ya el niño? Le dijeron: sí. ¿Qué hizo él? Se levantó, se aseó, comió. Y se quedaron los otros extrañados. Dice: lo normal sería que ahora estuviese de duelo. Y él dijo: mientras el niño aún vivía, yo oraba, pensando quizá el Señor lo salve. Pero una vez ya él ha partido, ¿qué voy a conseguir? Ya él no va a volver a mí, yo voy a él, pero él no va a volver a mí. Y si me permitís, hermanos, yo en un sentido tengo una visión bastante práctica de la vida en ese aspecto. En ese aspecto yo creo que tenemos que aprovechar el tiempo que estamos aquí los vivos. Tenemos que aprovechar los que estamos aquí con el Señor. Ahora en quien nos tenemos que volcar es mi madre, que está aquí con nosotros. Mi suegro también enviudó en marzo y estuvimos visitándole este mes. Y creo que tenemos que aprovechar cada momento de los que estamos vivos. Estaba viendo los hermanos por los que oramos y digo, no somos conscientes a veces de la brevedad de la vida, del poco tiempo que tenemos y de la alegría que es a veces solamente poder escuchar la voz y estar al lado de las personas que apreciamos, ¿no? Pues hoy quiero hablar y quiero meditar junto con vosotros sobre esta realidad de la que nos habla la Escritura, de disfrutar de la compañía de alguien muy especial, del más especial, del mismo Señor Jesucristo. Si el Señor lo permite, vamos a... Dale para atrás, ahora vamos a eso. Vamos a meditar en 3 milagros del Señor: su encarnación, su resurrección y su segunda venida. Leí hace un tiempo de un hermano que decía: Dios ha hecho por lo menos 3 milagros en la historia. Algunos intentan explicar los milagros de la Escritura a través de explicaciones técnicas, naturales o lo que sea. Pero desde luego hay 3 milagros que son innegables en la historia. Uno es la creación. Dios ha creado el mundo y eso es un milagro. Número 2, Dios se ha encarnado, Dios se ha hecho hombre y eso es un milagro. Número 3, Cristo ha resucitado y eso es un milagro que escapa más allá de la comprensión o de la explicación de los seres humanos. Y todavía no ha ocurrido, pero esperamos su segunda venida. Bueno, pues me gustaría que hoy nos centrásemos en el primer milagro, que no vamos a hablar de la creación, de eso ya hablamos en mayo con los distintos hermanos de Andalucía. Vamos a hablar de la encarnación, de cómo Dios se hizo hombre y de las implicaciones que esto tiene. Jesús es hijo de Dios, hijo del hombre. Ahora sí puedes pasar a la otra diapositiva, gracias, Ángel. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabéis lo que es? Algunos sí. Esto es un grabado que hay en una pared en Italia que se conoce como el grafito de Alexamenos. A la izquierda es el grabado que se encontró en los restos arqueológicos. A la derecha, más clarificado, las líneas de lo que está grabado en la pared de ese dibujo. Bien, pues lo que pone en griego es Alexamenos, más o menos viene a decir Alexamenos adora a su Dios, o Alexamenos adorando a su Dios. Y lo que se ve es una persona que parece que está rindiendo pleitesía a una figura de alguien crucificado, pero que tiene una cabeza de burro, una cabeza de asno. El grafito de Alexamenos es una evidencia de burla que había ya hacia los primeros cristianos. Se calcula, este fue hallado en el siglo XIX, se calcula que es del siglo III, pero realmente la datación actual se sitúa a finales del siglo I. ¿Por qué? Porque la zona del edificio donde estaba hecho estaba sellada y se cambió el uso del edificio posteriormente. Por lo tanto, difícilmente puede ser posterior a finales del siglo I. Con lo cual tendríamos una de las evidencias más cercanas a los orígenes del cristianismo de la adoración de los cristianos a Jesús y a Cristo crucificado, aunque evidentemente en formato de burla, que a veces incluso más interesante y refuerza aún más la evidencia, ya que a veces es más interesante lo que dicen tus enemigos de ti que lo que tú mismo dices de ti, porque esto es lo que claramente los otros captan de los cristianos. Y el retorcimiento de lo que se hace
acerca de lo que creen los cristianos. Sobre esto ya tuvieron también que discutir los llamados padres de la Iglesia, tertulianos ya, sobre la idea de decir, ¿ustedes creéis que Dios se ha hecho hombre? Entonces también podría haberse hecho un burro. Bueno, pues esta burla ya existía. También esto se plantea en tiempos de la Reforma, Calvino lo comenta, esta idea de burlarse de la idea de la encarnación, de que Dios se haga una criatura, de que se haga un ser humano. Pero más allá de esto, ya si quieres lo puedes quitar, vamos a ir a lo que dice la Escritura. Estamos aquí para escuchar la palabra del Señor, que es lo más importante, más que cualquier cosa que yo tenga que decir o que ninguno de nosotros. Y para eso, qué mejor que irnos al prólogo del Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 1. Y aquí tenemos, sin tapujos, sin medias tintas, lo que es la encarnación de Cristo. Mateo nos sitúa también en el origen genealógico de Jesús. Marcos empieza su evangelio en la edad adulta, de ahí que algunos intentan decir que Marcos es el primer evangelio, pero realmente, nada más empezar el evangelio de Marcos, dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Fijaos, lo va a llamar el resto del tiempo, Jesús se llama a sí mismo todo el tiempo, ¿cómo se llama en el evangelio de Marcos? Hijo del hombre. ¿Pero cómo empieza el evangelio de Marcos? El Hijo de Dios. Y cada vez que Jesús se encuentra con alguien poseído de los demonios, con alguien que le reconoce, con ángeles o cualquier tipo de espíritu, tú eres el Hijo de Dios. Y al final, cuando Pedro le confiesa también, tú eres el Hijo del Dios viviente, una y otra vez se enfatiza que Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre y al mismo tiempo el Evangelio no deja de llamarle Hijo de Dios. Y es como que Jesús va de incógnito y va diciendo todo el rato, no me descubráis antes de tiempo, no me descubráis antes de tiempo. Esta es la idea, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, repetidamente, todo el rato. Y se van viendo sus cualidades humanas y divinas a lo largo de todo el Evangelio. Lucas también nos refiere al nacimiento de Cristo, incluso antes del nacimiento de Cristo. Es muy interesante, porque el Evangelio de Lucas relata muchas cosas desde el punto de vista de María. Repite en el Evangelio, en los primeros capítulos, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Lucas ha dicho al comienzo del Evangelio que le ha indagado diligentemente para contar todas las cosas respecto de Jesús. ¿Qué nos dice esto? Si Lucas habla una y otra vez de cosas que solamente pudo presenciar María y que habla que meditaba en el corazón María. ¿Con quién estuvo hablando Lucas? ¿A quién entrevistó Lucas? Tiene referencias directas de lo que ocurrió en el nacimiento de Jesús. Y además, si leéis en los primeros episodios de Lucas, tanto el Magnificat como el canto tanto de María como el canto de Zacarías menciona, el Benedictus y el Magnificat, mencionan cosas de Dios que están muy ligadas al Antiguo Testamento. Y tanto el vocabulario como las imágenes que se usan son tremendamente judías, tremendamente semíticas. Se nota que Lucas está bebiendo de fuentes que son judías, está teniendo entrevistas y contacto con personas del entorno de Jesús. No está hablando de una manera, digamos, tanto en el vocabulario como en sus imágenes, no se ve tanto la influencia de la cultura latina romana o de la influencia griega, se ve claramente que está hablando del Salvador que esperaban los judíos. Cuando Zacarías empieza a decir, el Señor prometió que libre de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, cuando se habla una y otra vez del Mesías prometido, cuando se habla de María cantando a Dios cómo humilla a los soberbios, exalta a los humildes, refiriendo también al canto de Ana en Samuel, cuando el Señor le da a su hijo Samuel. Una y otra vez hay conexiones claras con el Antiguo Testamento, con la cultura judía, con el Mesías prometido, mostrando una y otra vez la autenticidad de la información que Lucas está mostrando sobre el nacimiento de Jesús. Una y otra vez. Tenemos el acontecimiento narrado en Lucas, en Mateo, pero Juan empieza su evangelio de manera diferente. ¿Cómo empieza Juan capítulo 1? Pues aquí empieza. Aquí no se nos remite ni siquiera un poco antes del nacimiento de Jesús. Vamos al principio, lo cual alude claramente al Génesis también y a la palabra de Dios, que alude también al Génesis. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde la primera frase, desde el primer versículo, Juan ya nos introduce en que algo grande nos está contando. Porque tú no empiezas así la vida de una persona si no tienes que contarnos algo muy grande, muy gordo, que no se puede resumir bien con palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De entrada tenemos dos misterios al precio de uno. Que Cristo es Dios y hombre,
y que Dios es más de una persona. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si a alguien no le gustan los misterios y si a alguien no le gustan los milagros, que no se meta en el cristianismo, porque es que en el mismo corazón del cristianismo tenemos grandes milagros y grandes misterios. Uso aquí la palabra misterio en el sentido actual, porque como bien decía Pablo antes, la manera en que se usa en el Nuevo Testamento es otra, es algo que ha sido revelado. También algunos han intentado conectar la encarnación de Cristo con las religiones mistéricas, pero no hay manera de hacerlo. No hay ninguna religión en la cual realmente se diga que Dios literalmente se ha hecho hombre. Esto es exclusivo del cristianismo. Puede haber apariciones puntuales, puede haber ciertos dioses o semidioses como en la mitología griega, pero no tiene nada que ver con lo que nos está contando el Evangelio. Que en el tiempo y en el espacio, en la historia, el creador del universo se ha hecho como uno de nosotros. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, si alguno tiene alguna versión moderna, como Dios habla hoy, en el versículo 18 habrá leído: el Hijo, que es Dios, Él le ha dado a conocer. Esto es una cuestión de manuscrito, pero estos son detalles. Lo importante es lo que dice acerca de Jesús. Todo lo que nos está contando Juan en el Evangelio acerca de Jesús al principio nos está remontando a la eternidad. El Verbo que era en el principio, aquel por quien todo fue creado. Pues aquel Verbo, como dice el versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, puso su tienda, su tabernáculo, su morada entre nosotros. El Verbo eterno se hizo ser humano. El Creador se hizo criatura. El Eterno se hizo temporal. El Todopoderoso se hizo frágil y limitado. Esto, a poco que lo meditemos, nos vuela a la cabeza. Hermanos, esto es lo más grande que hay. Lo que hemos recordado hace unos instantes, el cuerpo del Señor, fijaos, el cuerpo del Señor. Es que el cristianismo es de las religiones más materialistas que hay, si se le compara con cualquier religión humana. Porque el ser humano inventa filosofía, buscamos sofisticaciones, nos gusta la filosofía enrevesada, nos gusta hablar de cosas etéreas, intangibles, pero el Evangelio nos habla de cosas bien tangibles. Dios se ha hecho tangible y esto ahorra mucha pérdida de tiempo en filosofía barata o no tan barata, en discusiones interminables de términos que nunca se acaban de aclarar. Los filósofos a veces están discutiendo sobre el significado de las palabras y al final nunca llegan a ninguna parte. Pero el cristianismo acorta camino. Mira, vamos a dejarnos de historia y tontería. Hace 2000 años Dios se hizo hombre. Punto. Esto no requiere de sofisticación teológica. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos hablando de un hecho histórico y el hecho histórico ahorra mucha pérdida de tiempo y mucho camino de tener que explicar cosas, porque Dios se ha hecho hombre en el tiempo y en el espacio. Dios se ha hecho corpóreo. La historia del hombre que se hace hormiga para que las hormigas puedan entenderle. Esto
Lo leímos en una biografía hace un tiempo, que existía en la tribu de los motilones. Justamente fue una manera en que los misioneros pudieron explicarle el Evangelio, porque ellos tenían este tipo de historias. Y poder explicarle que para entender al ser humano y para que el ser humano pudiese entender a Dios, Dios se hizo hombre como nosotros. Por eso el cristianismo, fijaos, lo que para algunos es motivo de burla, de mofa, como veíamos en el grafito del examen, ¿no? Y todavía a día de hoy, el mundo se burla de las creencias cristianas. Vosotros, si habéis leído algo de lo que los cristianos sufrieron en el comunismo, ¿sabéis la presión psicológica que sufrieron los cristianos bajo los países ateos comunistas? ¿Habéis leído Torturado por Cristo? ¿Habéis leído algunos de los testimonios? No es solamente que por ser cristiano podías perder tu trabajo, podías ir a la cárcel o te podías matar. Estamos hablando que muchas veces tenían que sufrir interrogatorios para romper su voluntad, quebrar su fortaleza mental psicológica. Y para eso había personas ateas que estudiaban la Biblia para buscarle las vueltas, para encontrarle contradicciones y atacar a los cristianos. ¿Tú crees que Dios hizo hombre? ¿Tú crees en la Trinidad? ¿Tú crees todas esas cosas? Todas estas cosas, que para nosotros son la base de nuestra fe, han sido motivo de burla y de ataque a lo largo de la historia. Y han tenido que sufrir, hermanos nuestros, todo tipo de tortura por estas cosas. A día de hoy, en países como Corea del Norte, como China, sufren todo este tipo de cosas. Pero es que en países musulmanes, donde se grita directamente a los migrantes que los cristianos están locos, que creen en 3 dioses y cosas por el estilo. No sabemos, hermanos, lo que es la presión que tienen que soportar muchos creyentes por ser fieles al Señor. Y esto, que es motivo de burla para el mundo, para nosotros es motivo de gloria. Nos gloriamos en decir que nuestro Dios se hizo como uno de nosotros. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y el pecado de su pueblo? No hay Dios como el nuestro. Para los creyentes israelitas, para los creyentes judíos, tenían un Dios maravilloso, porque no era un Dios meramente distante al cual había que aplacar como hacían los paganos permanentemente, sino que era un Dios que mostraba misericordia y se complacía en mostrar el perdón hacia su pueblo, que siente compasión hacia sus frágiles criaturas, torpes y pecadoras como somos nosotros. Pero los cristianos decimos esto con más razón, porque esa cuadratura del círculo, esa manera imposible de decir, pero ¿cómo puede Dios ser justo y perdonar a gente que ha cometido pecado? ¿Cómo puede Dios dejar que entre pecadora en el paraíso siendo justo? ¿Cómo puede Dios resolver esta cuadratura del círculo? Los cristianos sabemos cómo lo ha hecho históricamente. Dios se ha encarnado. Dios ha dado la solución a ese rompecabezas que de otra manera sería insoluble, que Él sea justo y el que justifica a los pecadores. Tenemos un Dios maravilloso, este es nuestro Dios, y lo ha hecho encarnándose, haciéndose como uno de nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dios invisible se ha hecho visible en la persona de Jesús. Cristo es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dirá Jesús posteriormente cuando le dicen los discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. La encarnación es el motivo de gloria para nosotros. Para el mundo es locura, incomprensible, algo que no encaja, y en un sentido es así, es algo que no encaja en la mente humana. Como decía también Agustín de Hipona, no podemos meter el mar en un hoyo, no podemos meter a Dios en nuestra mente. Pero podemos decir que ha ocurrido en el tiempo y en el espacio históricamente, y que es así, lo entiendas o no lo entiendas, pero Dios lo ha hecho, se ha hecho como uno de nosotros. Y esta locura para el ser humano es el motivo de nuestra gloria. Nuestro Dios se ha hecho como uno de nosotros. Es algo tan grande, hermano, que creo que no debe quedarse solamente para las Navidades. Está bien si recordamos en cierta fecha señalada lo que Dios ha hecho, pero yo personalmente estoy un poco reticente, no a la Navidad, o sea, no soy de los que sea un espíritu antinavideño, pero sí estoy en contra de que nos limitemos a recordar una sola vez en el año la encarnación. Los cristianos evangélicos recordamos todas las semanas la encarnación, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo, y no debemos reservarla a una sola cosa. Porque aunque es verdad que ayuda históricamente a preservarlo frente a los vaivenes de la historia, pero también es verdad que el mundo tiende a convertir las ceremonias en eso, en una ceremonia, se queda con la cáscara y se olvida del contenido. Y nosotros estamos aquí para decirle a este mundo que hay contenido detrás de esa fiesta y de esa celebración. Y ese contenido merece celebrarse y recordarse todas las semanas.
De hecho, Lutero decía, al final yo creo que habría que dejar más el domingo, porque toda la fiesta los seres humanos la convierten en borrachera y exceso. O sea, que lo que pasa hoy no pasa solamente, lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. El ser humano acaba deformando todo lo hermoso, todo lo bello, pero que las deformaciones humanas no nos invitan ver la belleza del original. El ser humano somos especialistas en reventar todo lo bueno, somos así. Pero no dejemos que lo que los seres humanos deforman nos impida ver la belleza del original. Y la belleza del original está aquí en los Evangelios, cuando acudimos a lo que Dios ha hecho históricamente. El inmortal se ha hecho mortal, el eterno se ha hecho temporal, el divino verbo se ha humanado, se ha encarnado. ¿Quién es aquel que tiene el Espíritu de Dios sino el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne? Fijaos, las primeras herejías con las que se tuvieron que enfrentar los cristianos no eran las que negaban la divinidad de Cristo, sino las que negaban su encarnación, las que negaban su humanidad. El sabelianismo anterior al arrianismo, o sea, las confusiones entre las personas de la Trinidad son anteriores incluso a las negaciones de la divinidad de Cristo. Hoy en día nos pasa al revés. Desde el siglo XIX el racionalismo ha intentado negar los aspectos sobrenaturales del cristianismo, ha intentado racionalizarlo. Pero lo que pasaba en la época de los primeros cristianos, la mayor parte de las veces, era lo opuesto, que las filosofías paganas intentaban mezclarse e intentar convertir en etéreo lo que era bien claro, patente y físico, que Dios se había hecho como uno de nosotros. Es fuerte, ¿no? ¿No os parece? A mí me parece muy fuerte. Hemos comido el pan, hemos recordado el cuerpo de Cristo. Dios se ha hecho hombre. Y eso tiene un montón de implicaciones. No sé cuántas se os ocurren a vosotros. A mí se me ocurren unas pocas. Dignifica la vida y el cuerpo. El cuerpo, contrariamente a lo que algunos piensan, para el cristianismo no es algo inherentemente malo. Dios creó al ser humano corpóreo, somos seres corpóreos. El cuerpo es algo que es un regalo del Señor y por eso tenemos que cuidarlo también. Por eso los cristianos estamos en contra de las drogas, de la promiscuidad sexual y de montones de cosas que acaban destruyendo el cuerpo. Pero Dios nos ha dado cuerpos físicos y tenemos que estarle muy agradecidos. Especialmente si gozamos de salud, desde luego. Tenemos que orar por aquellos que no tienen. Pero tenemos que dar gracias a Dios por la vida física y todo lo que ello conlleva. Demos gracias a Dios por la vida física que tenemos. Dios se ha hecho hombre y eso dignifica la vida física también. Pero es más, Dios se hizo hombre desde el vientre de la Virgen María. Y esto dignifica la vida desde su inicio también. Fijaos que si alguien reconoce a Jesús, ¿quién fue el primero en reconocer a Jesús? Fue un niño en el vientre de su madre. Y él estaba todavía en el vientre de su madre. Y es reconocido por su primo, 6 meses mayor que él. De manera que Elizabeth clama, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de mi Señor. María tuvo el maravilloso privilegio, se le concedió la abundante gracia de ser portadora del Hijo de Dios. La expresión llena de gracia que se usa, que usan a veces los católicos en el rezo, que el ángel usa, muy favorecida, como dice también nuestra traducción, es la misma que la que hemos leído en Efesios 1, que ha leído antes nuestro hermano, que el Señor hizo sobreabundar su gracia para nosotros en el amado. Esta expresión en griego es la misma que la que se usa también para la Virgen María. Dios ha derramado abundantemente su gracia en nosotros. María no es dadora de gracia, como algunos entienden. María es receptora de gracia. Y receptora hasta rebosar, como nosotros lo somos hoy. El Señor ha derramado su gracia abundantemente y derramó su gracia abundantemente en ella, de manera que ella gestó la vida del Salvador, la madre de mi Señor. Así habla Elizabeth, en estos términos preciosos. Pero el protagonista es Cristo. Y de hecho, por eso saltó de alegría en el vientre Juan el Bautista. Cristo dignifica la vida humana desde el inicio hasta el final. ¿Cuántas cosas ha dignificado el Señor? Cristo ha dignificado el sufrimiento. No hay prueba por la que puedas pasar que Cristo no pueda entender. Física, mental, espiritual, a todos los niveles. El sufrimiento de Cristo, a lo largo de su vida, Él tuvo que experimentar lo que es crecer también en gracia, en conocimiento. No se nos da mucha información en los evangelios acerca de la infancia de Jesús. Y por supuesto luego salieron evangelios apócrifos y historias que se han inventado, la tira. Pero lo que sí sabemos es que Él creció en estatura y en conocimiento.
y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es decir, Cristo experimentó lo que es el crecimiento, y cualquiera que recuerde un poco su infancia o su adolescencia o que haya criado hijos sabe también el dolor y todos los desafíos que eso implica. El Señor ha pasado por eso. El Señor Jesús dignificó también la infancia. ¿Sabéis que hasta hace siglos la gente todavía se planteaba si los niños tienen alma? Algunos diréis, ¿cómo se pueden plantear esto? Bueno, pues no nos planteamos nosotros si los embriones tienen alma, pero es que en aquella época la probabilidad de subsistencia de un niño por debajo de los 5 años, y todavía en algunas partes del mismo, es más o menos la misma que tiene un embrión de sobrevivir, porque muchos no llegaban, ¿no? Solamente una quinta parte de los sobrevivía. Pero Cristo dignifica la vida de los niños, y de los jóvenes, y de los solteros, y de aquellos que sufren injustamente, y de aquellos que sufren la agonía hasta sudar gotas de sangre. El Señor Jesús se identificó plenamente con nosotros, como nos recuerda Hebreos. Se nos recuerda en el capítulo 2 y el capítulo 4. Vamos a Hebreos. Fijaos, Hebreos empieza de una manera fabulosa. Es una carta que empieza como una predicación. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres de muchas maneras por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo o en el Hijo. Esta idea de que Cristo es la manifestación última de quién es Dios y lo va a desarrollar aquel que ha creado el mundo, aquel que es más grande que Moisés, más grande que los ángeles, más grande que cualquier ser o criatura, la imagen misma de su sustancia. Y dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Mirad el pan y el vino, carne y sangre. Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo ha venido a este mundo para que tú y yo podamos vivir sin miedo a la muerte y sin miedo a la vida, porque Él ha vencido a la muerte, ha vencido al diablo, ha vencido al pecado en su propio cuerpo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Todos los que tenemos fe en Él somos hijos de Abraham y somos hijos de Adán, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Era necesario que Él fuese un ser humano como nosotros para poder expiar nuestros pecados. El Dios eterno no puede morir, pero debía hacerse hombre para poder experimentar la muerte. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si tú dices, Dios no me comprende, permíteme que te diga que no has entendido el Evangelio. Los cristianos no podemos decir que tenemos un Dios que no nos comprende. Otros sí podrán decir eso. Para un musulmán, Dios es alguien tan alejado que no puede ser conocido de cerca, ni muchísimo menos. Para muchos judíos hoy en día también, no así muchos judíos anteriormente, El judaísmo ha cambiado algunas interpretaciones de la Escritura justamente para alejarse del cristianismo. Pero fijaos lo que dice en el capítulo 4 también, más adelante, el 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una y otra vez se enfatiza, Cristo es igual a nosotros en todo, menos en una cosa, sin pecado. Esto también da para muchas meditaciones y especulaciones filosóficas, porque decimos, bueno, ¿en qué consiste el pecado? ¿Qué es lo que tiene Jesús o deja de tener Jesús para no tener pecado? Vamos a dejar que los que lucubran, elucubren. No estamos para eso aquí hoy. Estamos para gozarnos en lo que el Señor dice en su palabra. El Señor Jesús es sin pecado. Pero sí me atreveré a deciros un par de cosas que la Escritura dice, y por eso me siento con autoridad para decirlas. Jesús tenía algo de lo que nosotros carecemos muchas veces, dominio propio. A veces pensamos que el cuerpo es algo malo, que está mal sentir pasiones. Pues mira, no. El Señor Jesús sintió cansancio, sintió hambre. Puedo sentir ira. Hay ira que está justificada, hay ira que no está justificada. El Señor Jesús sintió todo eso. Dios no es un motor inmóvil, impasible, que no siente ni padece. Dios es una persona. Bueno, es un ser personal, para decirlo correctamente. Y eso significa que es relacional. Pero significa que también siente, piensa.
Nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Pero a diferencia de nosotros, donde nuestras pasiones nos arrastran y nos llevan más allá del control de nuestro raciocinio, en Dios hay un equilibrio perfecto. Y su pasión va acompañada de su sabiduría. Y lo que Él hace es siempre justo y bueno. Cuando Dios se aira contra el pecado, su ira es santa, justa, digna y buena. Esa indignación que Él siente contra la maldad. De hecho, hay de nosotros si no la sintiese, porque entonces ¿qué? Le daría igual 8 que 80. No le importaría el sufrimiento de los débiles, no le importaría la injusticia y no le importaría la mentira. Dios vaya si se involucra en la verdad. Él es la verdad. Y el pecado, esto es lo que el mundo no entiende, es una ofensa directa a la persona misma de Dios. Cuando estamos pecados, al creyente le duele no meramente porque es perjudicial, que también lo es, pero no somos algo más que moralistas. A nosotros nos duele el pecado porque nos duele dañar a la persona que amamos, nos duele ofender a aquel que ha dado su vida por nosotros. Es algo muy personal. En Cristo las pasiones hay un equilibrio perfecto en Él, en su persona. Pero Él tiene dominio propio, pero tiene algo más. No es meramente dominio propio, el dominio propio lo tienen algunas personas por motivaciones nada buenas. Hay hombres que dominan muy bien sus pasiones, sus instintos para conseguir sus objetivos. La gente que es ambiciosa muchas veces, vaya si reprime su deseo de venganza o lo que le apetece hacer en ese momento porque tiene un objetivo claro, pero muchas veces llevado por una ambición que es egoísmo puro o orgullo propio. Pero a Jesús lo que le mueve es la gloria del Padre. En Cristo Jesús encontramos lo que debía ser el primer Adán. En el segundo Adán encontramos lo que debía haber sido permanentemente el primer Adán. Él es el ejemplo perfecto de un ser humano que vive para la gloria de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana durante toda su vida. Todo lo que mueve a la persona de Cristo es hacer la voluntad del Padre, incluso en su momento de mayor angustia, cuando dice, Padre mío, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque hacer la voluntad de Dios es el motor de la vida de Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. He aquí que vengo, oh Dios, conforme a lo que está escrito en el rollo acerca de mí. El motor de Jesús es la santidad, hacer la voluntad de Dios. Y cuando miramos el Evangelio y nos vemos reflejados en la Escritura, vemos lo lejos que estamos de cumplir la voluntad de Dios. A veces, hermanos, la mejor manera de evangelizar para que una persona sea convencida de pecado, funcionó con nosotros, no ha funcionado con los otros, es mirar a Jesús. Porque los seres humanos somos muy dados a compararnos unos con otros. Y decimos, mira, yo no soy tan malo como los terroristas, o como aquel que asesina o que roba. Siempre nos comparamos con alguien peor que nosotros. O decimos, ese que es peor que yo. Pero nos miramos comparados con Jesús y decimos, madre mía, lo lejos que estoy yo de llegar. Vamos, decía Juan que no era digno de desatarle la sandalia de los pies. Nosotros ni eso. No le llegamos ni a la altura del betún, ni a la suela de la sandalia. Somos egoístas, orgullosos, descontrolados. Nuestra vida deja muchísimo que desear en muchos aspectos, incluso aquellas cosas que no se ven, porque el Señor conoce nuestras palabras, pensamientos más íntimos y aquellas cosas que para Él son como un libro abierto. Pero miramos a Jesús y es que su vida, su motivación, sus palabras, todo lo que hace es buscar la gloria de Dios. Pero esta misma espada que nos hiere es el bisturí que nos sana y nos quita el tumor que tenemos. Cristo nos muestra no solamente lo lejos que estamos de Dios, sino lo cerca que podemos estar de Dios. Me encanta cómo lo expresa Tim Keller. El Evangelio te dice, estás más perdido de lo que puedes imaginar, pero puedes llegar a ser amado más de lo que nunca te hayas atrevido a soñar. ¿Quieres tener una relación perfecta con Dios? Mira la vida de Jesús. Ahí tienes el ejemplo perfecto. Ahí tienes esa relación perfecta que Él tenía desde la eternidad. Dice Cristo al Padre en oración en Juan 17, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. El Padre y el Hijo han gozado en una eternidad de una relación armoniosa, perfecta. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Él ha venido a hacernos partícipes de esa felicidad. ¿No es maravilloso? Que Dios desciende hasta nosotros para hacernos partícipes de la felicidad que existe en el seno de la divinidad eternamente. ¿Podemos imaginar un coro de personas bailando? Bueno, en este caso 3 personas bailando. Que se abre y nos brinda la mano para que bailemos también en el círculo y estemos con Él. Esto es lo que Dios ha hecho al encarnarse en la persona de Cristo. Cristo puede entender tu dolor, puede entender tu sufrimiento, puede entender tus circunstancias, porque Él ha caminado en tus zapatos. La pregunta es, ¿has caminado tú en los suyos? ¿Quieres ponerte tú sus zapatos?
¿Quieres reconocerle como tu Salvador y Señor? ¿Quieres reconocerle sabiendo que Él ha expiado tus pecados y pedirle perdón? ¿Quieres caminar en sus pisadas para ser como Él? En eso creo que debemos estar todos los que estamos aquí esta mañana, ¿no? En ser como Cristo. Y es verdad que quizás en esta vida no lo consigamos completamente, pero el ser humano se va volviendo como aquello que contempla. Déjame preguntarte, hermano o hermana, esta mañana, ¿cuántas veces has meditado en Jesús esta semana? ¿O en qué has meditado más esta semana? Porque si estamos meditando toda la semana en que nos vamos a vengar de alguien, te vas a amargar, ¿eh? Que te vuelves una persona amargada. Si estamos toda la semana meditando en el dinero, nos vamos a volver ávaros materialistas. Si estamos toda la semana nada más pensando en conseguir nosotros placer o gusto, nos volvemos egoístas, hedonistas. Si estamos toda la semana de cotilleo viendo lo que otros hacen mal, nos vamos a volver criticones. ¿Qué llena nuestro corazón y nuestra mente? Cristo tiene que ser lo que llene nuestro corazón y nuestra mente. Meditar en Jesús es que te da para más de una carrera en filosofía, de teología. Te da para pasarte la vida meditando, gozándote en Él, pero te da también para transformar tu manera de ser, de pensar, de actuar. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Meditar en Jesús debe ir transformando nuestro corazón y nuestra mente, porque mirando el rostro de Jesús somos transformados de gloria en gloria. El religioso y el moralista cree que para hacer la voluntad de Dios tienes que seguir una serie de normas. No comas esto, no hagas esto, haz tal cosa, tal. El cristiano lo que va haciendo es contemplar a Jesús y eso nos va cambiando y nos mueve por amor. Es muy distinto. No seguimos una religión, no seguimos unas directrices que han inventado seres humanos. Lo que hacemos es gozarnos y deleitarnos en una persona y lo que queremos es tener una comunión permanente con esa persona, cada día. Si pensamos así, venir a la iglesia en vez de ser una carga es un privilegio. Porque, hermano, ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de gozarnos con personas que saben lo mismo que nosotros? Que podemos decir, bienaventurado eres porque te lo mostró nuestro Padre que está en los cielos, quien es Cristo. Estamos todas las semanas rodeados a veces de personas que no comparten nuestra fe. Personas a las que aprecio, personas con las que compartimos unos momentos, pero que me duelen el corazón porque sé que no conocen a Cristo. ¿Y no haremos de la principal meta de nuestra vida que otros conozcan a este Dios encarnado? ¿No haremos de la principal meta de nuestra vida el buscar tiempo para gozarnos con aquellos que le han conocido? Porque donde quiera que haya alguien que confiesa a Cristo como Dios encarnado, ahí veo un hermano mío. Yo soy evangélico precisamente porque creo todas estas cosas, pero confío en que Dios tiene hijos suyos fuera de la iglesia evangélica. A veces me gozo, no voy a decir que sea la mayoría, pero me gozo cuando me encuentro. Cuando nos dieron el premio, cuando los que habíamos acabado la tesis en la facultad, dio una charla, todavía está vivo, Manuel Losada Villasante. Este hombre ha sido premio Príncipe de Asturias. Y bueno, ha estudiado, también descubrí que mi instituto estudió el premio Nobel Severo Ochoa. Estuvo un tiempo aquí en Sevilla, aunque es asturiano, fíjate, antes de irse a Estados Unidos. Y este hombre, no sé si llega a trabajar con él. Manuel Losada tiene bastante experiencia, en fin, ha ganado premios por sus estudios en fotosíntesis. Y dio una charla allí en los premios, muy interesante en la facultad. Decía, era el día de la Inmaculada Concepción de María. Figúrate, la festividad que tenemos aquí en España. Y decía, bueno, hoy estamos celebrando la Inmaculada Concepción, pero yo os voy a confesar una cosa. Si Dios se hizo hombre, y yo creo que se hizo hombre, pues soy creyente, ese es el hecho más grande que existe de la historia. Y este hombre se gozaba en pensar que Dios se hizo hombre. Y lo repetía una y otra vez. El mayor gozo para él, lo más grande, era meditar en que Dios se ha hecho hombre. Digo, me dieron ganas de tener una conversación, no pude, pero todavía estoy esperándola, todavía el Señor no se la ha llevado. Espero poder conversar con él, porque una persona que se goza en que Dios se ha hecho hombre ha entendido la cosa más grande que hay del Evangelio. No sé, tendrá otras doctrinas teológicamente erróneas, no lo sé, pero entender que Dios se ha hecho hombre, que ha venido hasta esta tierra y se ha hecho como uno de nosotros, amigo, es que realmente es lo más grande que hay. Recuerdo un chico en la calle que estábamos evangelizando una vez y me decía, yo es que, claro, ustedes no creéis en la transubstanciación, ¿no? Pero es que Dios, si Dios ha hecho hombre, eso para mí es el colmo. Pues que se haga después para mí vino es el colmo del colmo. Digo, vamos a ver, que Dios se haya hecho hombre es el colmo, pero que además su espíritu viva en nosotros, eso ya es el colmo del colmo.
¿Quieres tener a las tres personas de la Trinidad? Tienes al Padre que ha enviado a su Hijo, que se ha hecho hombre, y el Espíritu Santo ahora vive en nosotros. Es tan increíble que si no lo dijese la palabra varias veces que no me lo creería ni yo. ¿No sabéis que Cristo está en vosotros? ¿Y que el Espíritu de Dios está en vosotros? ¿Y que no sois vuestros? Eso para mí es el colmo del colmo. Dios no solamente se ha hecho como uno de nosotros, sino que vive en nosotros, en todos aquellos que creen en Él, en aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, aquellos que han nacido de nuevo. ¿No es un milagro grande esto, hermanos? El mundo se burla. Pues yo me uno al exámenes y sigo a un Dios crucificado, sigo a un Dios encarnado, sigo a un Dios que se ha hecho como un insignificante ser humano, como uno de nosotros. Esta es nuestra gloria, en esto nos gozamos, en esto nos gloriamos, y esto es por lo que cantamos y cantaremos toda una eternidad. Y no solamente eso, la encarnación de Dios, y ya voy a terminar, ha cambiado a Dios por la eternidad. Y esto ya nos vuela la tapa de los sesos. Porque hay un antes y un después de la encarnación. Y yo no sé cómo funciona esto. En el cielo habrá tiempo para preguntas. Y esta me la voy a pedir. Pero es que el eterno se ha hecho temporal. Y ahora hay un hombre sentado a la diestra del Padre, al cual adoran ángeles, principados y potestades. Y hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir, Cristo a día de hoy sigue siendo hombre, eso sí, resucitado. De eso hablaremos, si Dios quiere, la próxima vez que tenga ocasión de estar con vosotros. Pero fijaos qué milagro, que tiene consecuencias eternas. Por eso digo que no hay ninguna religión, y si alguien ha estudiado religiones, podemos hablar y dialogar un poco después. No hay ninguna religión que proclame esto como lo proclama el cristianismo, que Dios se ha hecho hombre. Y no me busquéis las religiones mistéricas ni otra por el estilo, porque ya os digo que no hay ni un punto de similitud, bueno, han intentado buscar similitudes algunos, una cosa que hacen algunos incrédulos muy curiosa. Es decir, que toman cosas del cristianismo, usan vocabulario para hablar de otra religión en cosas que no tiene que ver, omiten los detalles que los diferencia y dicen, no, ¿lo ves? Esto también lo dice la otra religión. No, se hacen muchos abusos en religiones comparadas. Pero esto es algo exclusivo del cristianismo. C.S. Lewis lo entendió muy bien. Decía... Algunos dicen, no, esto lo podían creer la gente que no sabían de ciencia, en una época precientífica, ¿no? Y C.S. Lewis decía, mirad, José no tenía ni que ser científico, ni ginecólogo, ni biólogo para saber que una mujer no se quedaba embarazada si no había estado con un hombre. Por eso quiso dejar a María. Pero tuvo que venir la advertencia del Señor por parte del ángel, de saber que Dios había hecho un milagro ahí. Por lo tanto, no es una cuestión ni de ser del siglo XX ni XXI. Es una cuestión de lo que Dios ha hecho en la historia. Y el milagro que Dios hace, lo hace en el tiempo y en el espacio. Lo ha hecho en la historia. Y al final, como dice también otro filósofo cristiano, Vince Vitale, tenemos que escoger entre dos cosas. O en el nacimiento virginal de un Dios que se ha hecho hombre como nosotros, o en el nacimiento virginal del universo. Porque el que no cree que Dios se ha hecho hombre, al final lo que quiere es un nacimiento virginal de todo lo que ha existido, que es el universo en el que creemos, sin causa explicada ni aparente. Y realmente esa es la decisión. Si creemos que hay un Dios que ha creado todas las cosas, en el gran milagro de la creación, creemos también en el milagro de la encarnación, que Dios puede hacerse como uno de nosotros y estar en nuestro lugar. ¿Y por qué es importante la encarnación? Porque conecta perfectamente con el centro del cristianismo, que es la cruz de Cristo. Dios, como hemos leído en Hebreos, Él tenía que hacerse en todo semejante a nosotros para expiar nuestros pecados. Para poder morir, primero tenía que nacer. Y Él tuvo que hacerse como uno de nosotros. Pero también para poder morir en nuestro lugar tenía que vivir la vida perfecta que nosotros no hemos vivido. Y eso es lo que Él hizo al encarnarse como uno de nosotros. ¿Y por qué es tan importante la deidad de Cristo? Pues por lo mismo también por lo que el Evangelio es por gracia. Y esto también lo distingue de cualquier religión humana. El Evangelio nos está diciendo que no se trata de que nosotros podamos alcanzar la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer para mejorarnos ni alcanzar una mejoría tremenda, como a veces promete la religión humana, que apela a nuestro orgullo. Sí, puede conseguirlo. La Escritura nos dice, tú estás totalmente perdido. La única manera en que podías salvarte es que Dios viniese a salvarte a ti. Y eso es lo que Dios ha hecho. La encarnación nos habla de que todo es por gracia, porque aquel que ha venido, no ha venido ni siquiera un segundo, ni otro agente, no ha enviado ni a un ser humano cualquiera, ni un ángel, como hemos leído también, Jesús es superior a Moisés, a los ángeles, a cualquier cosa. Es el mismo Hijo de Dios, esto es Dios hecho hombre. Y esto es lo que significa la frase principal en la que se resume el Evangelio. El Hijo de Dios que vino para dar su vida en rescate por muchos, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que el Señor os bendiga.
Terminamos en oración. Sí, Padre bueno, gracias porque adoramos un Dios incomprensible como eres tú, un Dios más grande del que nuestra mente puede abarcar, pero en el cual asimismo nos gozamos y te damos las gracias porque lo que tú has hecho por nosotros es grandioso. Gracias por la encarnación de tu Hijo Jesucristo, gracias porque moró entre nosotros, quiso convivir con nosotros, entendernos, escucharnos. Gracias porque tú nos has demostrado lo que significa la palabra amor y también lo que significa la palabra fe y milagro y todopoderoso. Gracias, Dios mío. Ahora te pedimos que implantes esto en nuestra mente, en nuestros corazones, que arraigue, que eche raíces y que transforme la manera en que vivamos los 6 días que tenemos por delante esta semana hasta que volvamos a vernos y gozarnos nuevamente en tu palabra.